Lucas, el último tema tiene que ver con la relocalización de los habitantes de la toma de Ruta 23 y Obrien, principalmente justamente cerca de la Quinta de las Espuelas, en el barrio de Los Manantiales. No la están pasando para nada bien. Sí, digo, las inclemencias del tiempo y no quiero decir inclemencias del clima porque suena redundante, generan muchos problemas en general en nuestro distrito, en general, en el barrio en el que uno esté. Esta situación, digo, tiene esta complejidad, pero también se ha logrado una reubicación, un desalojo del predio sin ningún tipo de ejercicio de violencia, frente a un debate provincial, nacional, sobre qué hacer con situaciones como esta, frente a lo de Guernica, digo que es una polémica grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, Moreno da un paso distinto, en una estrategia distinta de acompañamiento, que llevó muchos meses, que llevó mucho trabajo de las distintas áreas del municipio, y se logró, digo, la reubicación en términos absolutamente pacíficos. Ahora, lo que viene ahora es el acompañamiento para garantizar las condiciones de todas esas familias, para que puedan ir construyendo mayores niveles de dignidad, acompañadas por el Estado. Pero digo, me parece que para mí el elemento a destacar es algo que decíamos en la previa de esa situación, que era: hay que cuidar muchísimo que no haya ningún ejercicio de violencia, y que la ejecución de la medida judicial pueda hacerse cuidando la integridad y los derechos de todas las personas que están ahí. Eso se logró. Ahora viene la segunda instancia, que es acompañar a todas las familias que fueron relocalizadas para que la construcción de su hábitat pueda ser digna. Lucas, ¿no fue apresurada la relocalización pensando en que no están dadas las condiciones de infraestructura justamente para la relocalización? Yo estuve el sábado pasado antes de la tormenta. Se veía claramente que había sectores que eran más bajos, en el nivel, y lo que terminó siendo que la mayoría se inundaran. Los caminos, evidentemente, con la cantidad de camiones que fueron para esa zona llevando las pertenencias de los habitantes, hizo que justamente el piso, el camino, se deteriorara aún más. No hay atención primaria de salud porque todavía no está inaugurada la sala de atención primaria que está ahí en las inmediaciones. No hay establecimientos educativos. No hay un destacamento de seguridad. No se tendría que haber, primero, teniendo en cuenta que uno tenía un plazo como para hacer la relocalización y ir negociando con las familias, haber esperado un poco para poner a punto esas cuestiones antes de llevar adelante la relocalización? Sí, esa es una mirada. La otra mirada es la que también ejercía, socialmente, y yo creo que es legítimo, una presión grande para la relocalización, desde incluso antes de la consolidación de la medida judicial. Este es un proceso que lleva muchos meses. Encontrar un espacio en donde relocalizar una cantidad de familias no es nada fácil. Pensar en el desarrollo de ese espacio para que las familias que se relocalicen allí puedan desplegar y desarrollar su vida en comunidad, incluye, yo te aporto también el tema de que ya empezamos a debatir, es cómo lograr también que el transporte público llegue a las cercanías de ese lugar, porque muchas familias están a 18, 19, 20, 21 cuadras del medio de transporte más cercano. Bueno, todos esos son debates que forman parte de esta segunda instancia que yo te planteaba, que es acompañar desde el Estado, no perder la presencia del Estado en el acompañamiento para que eso se convierta en un barrio con condiciones dignas. Condiciones de salud, que tiene que inaugurarse la salita, condiciones de conectividad, que tiene que llegar el transporte público, garantía de el desarrollo de los mínimos servicios. Bueno, eso entraba en tensión con el apure del tiempo al respecto de la ejecución de la medida y el desarrollo de los meses y meses que llevaba ya la situación del Cicla Viviana. Frente a esa situación de tensión, la resolución del problema, o el inicio de la resolución del problema, fue generar una relocalización en términos absolutamente pacíficos. Ahora viene, no menos importante, la parte del acompañamiento a la instalación y al desarrollo de esa comunidad. Esa es la etapa en la que entramos ahora,
de la que el Estado no debe correrse y no se está corriendo. Digo, hay mucho acompañamiento con todas las dificultades que tiene nuestro Estado municipal, pero hay una decisión firme de la intendenta y que después se traduce en el accionar de todas las áreas de acompañar ese proceso. Se logró la primera etapa, que es la relocalización pacífica, que no era fácil. Digo, en una instancia como la que estamos, en un momento del país como el que estamos, una relocalización en términos pacíficos y que permita después construir una relación de acompañamiento entre el Estado y esas familias no era nada fácil y eso es un logro importantísimo. Ahora viene la segunda etapa, que es la de acompañar desde el Estado municipal a todas esas familias. Lucas, acordamos que la demanda habitacional en Moreno es altísima, digo, por el crecimiento demográfico que ha tenido el distrito en los últimos 20 años principalmente, que hubo una explosión demográfica. Eso estamos de acuerdo, que hay una demanda habitacional importante. Sí, sí, absolutamente. Sí. Digo, tenemos una situación de emergencia habitacional. Sí, digo, acordamos que la usurpación es un delito. Acordamos que está fuera de lo que plantea la ley, sí. Bueno, déjame seguir la línea de la pregunta que te voy a hacer. Digo, ¿qué le decimos a aquellos vecinos que que tienen una demanda habitacional importante? Digo, que ha crecido su familia y que hoy en el terreno hay casa sobre casa, sobre casa, sobre casa, haciendo prácticamente un hacinamiento. Sí, las viviendas plurifamiliares. Haciendo casi un hacinamiento y que no han tomado la decisión de violar la ley, llevando adelante una usurpación y que hoy tienen que esperar que el Estado le dé algún tipo de solución. Digo, ¿no es injusto? Digo, esto entre comillas, ¿no es injusto que estas personas que usurparon, digo, muchos de ellos engañados, porque es la segunda etapa, esto lo hemos hablado, la primera parte de las tomas generalmente vienen grupos mafiosos, que son los que hacen los negocios inmobiliarios y que se aprovechan de la necesidad de la gente, digo, ¿no es injusto para aquel vecino que está esperando una resolución no tenga una respuesta? A ver, la situación de desigualdad que tiene nuestro país en términos de vivienda y de acceso a la vivienda, es injusta siempre. Pero es injusto siempre que haya enormes concentraciones de tierra en pocas manos y mucha gente sin la posibilidad de acceder a una porción de tierra donde desarrollar su vida familiar. La recuperación y la vuelta a poner en marcha el procrear es un camino. La elaboración de suelo urbano que viene como propuesta del Ministerio de Hábitat y del Ministerio de Desarrollo Social es otro. Las políticas municipales que vienen desarrollándose desde el IDUAR también apuntan hacia cómo consolidar propuestas para facilitar el acceso a la vivienda. Todo eso es el universo, el repertorio de herramientas estatales que no alcanzan. ¿Hay situaciones de injusticia? Sí, porque vivimos en una sociedad de injusticia. También es injusto que haya enormes desarrollos inmobiliarios que se originaron con alguna piolada de alguno que hizo un usucapión sobre un terreno accediendo a información privilegiada para después, digo, y esas tomas, esas también son tomas y son ejercicios de la pillería del poder, generalmente no son cuestionadas socialmente porque no son cinematográficas. Yo en relación a la discusión que tuvimos sobre la reforma de la ordenanza 939 decía, nosotros nos imaginamos automáticamente la toma cinematográfica, que es la que conocemos, que es la de los humildes. Ahora, la otra apropiación ilegítima y ilegal de la tierra no la tenemos tan representada como imagen visual automáticamente, que es la de que aquel que sabe que el terreno debe o que el dueño no aparece o demás, y por eso va y se pone ahí y después genera con algún contacto judicial un usucapión y después aparecen los grandes desarrollos. Porque además, en general, ese sector tiene la información de cómo va a venir el desarrollo del sector. Entonces, esas porciones enormes de territorio que quedan en manos del privado, también después son los lugares donde se desarrolla la actividad económica de los municipios. Y hoy esto está pasando a lo largo y ancho del país y hay que ponerlo en discusión. Yo te pongo, por ejemplo, nosotros presentamos un beneplácito a la ley de uso y manejo del fuego, que presentó el bloque del Frente de Todos, que también tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Digo, y este ejercicio de prender fuego a los campos para después cambiarle la razón y la actividad a ese lugar una vez que quedó pelado por el fuego, y no les importa si eso condiciona y afecta y mata a toda una comunidad, también es un ejercicio ilegal sobre la tierra.
Y fíjate vos qué polémico que en el Congreso de la Nación, los que a priori aparecerían frente a los medios y la sociedad como los más ultradefensores de la propiedad privada y demás, no quieren tratar esa ley. Y la llaman polémica. Digo, no, siguiendo con la polémica, el proyecto Artigas, que está en Entre Ríos, una titular de la tierra dona el 40% de su tierra a un proyecto de desarrollo agropecuario, y aparece su hermano. Digo, aparte, digo, es muy interesante cómo se está dando el conflicto ahí entre los propios sectores del poder, haciendo uso de la patota, la mafia, todo lo que automáticamente se nos representa como la violencia en el ejercicio de tomas ilegales. Bueno, pero ahí está hecha desde el poder. Ese es el conflicto que tiene hoy nuestra sociedad alrededor de la tierra. La pregunta era si hay injusticia. Claro que hay injusticia, porque vivimos en una sociedad que todavía tiene enormes volúmenes de injusticia en el acceso a los derechos básicos como la tierra. Entonces, el vecino que está esperando y vive con su hermano, con su cuñado, en la misma porción de territorio, que es la historia de muchas familias de Moreno, y no tomó la decisión de ir a un terreno o de comprar en la desesperación, porque también pasa esto, o de comprar en la desesperación y ser estafado por alguien que primero marcó un terreno y se lo vendió, ese vecino tiene derecho a sentir que hay un grado de injusticia. Claro que tiene derecho a sentir que hay un grado de injusticia, y es el Estado el que tiene que poder acompañar a ese vecino también. Por eso este repertorio de herramientas. Ahora, frente a la situación consolidada y el hecho consumado de una toma, el Estado debe dar una respuesta. Y creemos que la respuesta pacífica que se dio en Moreno y el acompañamiento posterior con un trabajo muy pormenorizado de relevamiento, de censo, de trabajo familia a familia, también marca un camino que puede ser distinto a lo que conocemos habitualmente como los desalojos, que después terminan en una escalada de violencia, que después terminan con los grandes opinólogos de los medios nacionales opinando sobre la vida de los más humildes como si alguna vez hubiesen padecido la ausencia de algún derecho. Entonces tenemos que poner en discusión otras cosas. La concentración de la tierra es una discusión. La enorme concentración de la tierra que tiene nuestro país es una discusión. La especulación inmobiliaria y la pretendida inmunidad que tienen los desarrolladores inmobiliarios y los que especulan con el negocio inmobiliario también hay que ponerlo en discusión, porque ahí también hay ilegalidades, pero pareciera siempre que la ilegalidad que nos pone los pelos de punta es la ilegalidad de los humildes, cuando hay situaciones de ilegalidad o de irregularidad en los más humildes. Ahora, cuando esas situaciones se dan en los sectores del poder, muchas veces ni nos enteramos.